Bueno, bienvenidos a todos y agradecerles el interés por esta temática que realmente es tan importante para esta comunidad global. Antes que nada, un poco voy a presentar a Circa también, a Circular Carbón. Vamos a dividir la temática de hoy en dos etapas, digamos. Vamos a trabajar en una primera etapa, digamos, de conceptos básicos. Vamos a trabajar de lo general a lo particular. Y después vamos a, en una segunda etapa, terminar el ciclo de hoy. Hoy vamos a hablar inicial, o sea, la iniciación a la huella de carbono. Nosotros, desde Circular Carbon, somos una empresa que, vamos a empezar a compartir, que nos dedicamos a la economía circular. Entonces, como les comentaba, nosotros somos una empresa que trabajamos para la neutralidad climática, innovando en economía circular. Un poco voy a tomar la palabra de Marcelo. Entendemos que la circularidad es un mecanismo o el único mecanismo posible para alcanzar la neutralidad climática. Y a partir de acá trabajamos en tres áreas específicas que son eficiencia en recursos, relacionado a lo que es impacto ambiental y claramente apuntando a lo que es el bienestar humano, que es hacia donde todos queremos desarrollar. Nuestro eje de trabajo son tres. Cero, que está alineado a lo que es la evaluación de huella de carbono, huella hídrica, digamos que es la fotografía inicial de las instituciones o de las organizaciones con las cuales trabajamos. Evoluciona, que tiene que ver con iniciativas relacionadas a la visión de ciclo de vida, el análisis de ciclo de vida y digamos, sus implicancias, como son los ecoetiquetados o el ecodiseño de productos. Y circula porque, si bien el 60% de las emisiones a nivel mundial proviene de la forma en que producimos y consumimos la energía, el resto está enfocado a, como bien decía Marcelo, a cómo utilizamos estos recursos finitos que tiene hoy la Tierra y que nosotros estamos utilizando en forma, si se quiere, infinita, ¿sí? Entonces, un poco a partir de estos ejes de trabajo, trabajamos en el cálculo de huellas ambientales, de huellas de carbono, en estrategias net cero para poder alcanzar esta neutralidad climática. El siguiente eje, que es el evolución a lo que les comenté, el ecoetiquetado de productos y el ecodiseño de productos. Y por último, el eje circula, que está alineado a estrategias de economía circular y transición de modelos de negocios circulares, teniendo en cuenta cómo repensamos la demanda, el reuso y la restauración de estos recursos y evitar esta pérdida de valor en cada una de estas etapas de la cadena de suministro. Entonces, una vez que ya nos conocen, vamos a empezar a la presentación de hoy y vamos a seguir dando contexto a este tema. Bien, perfecto. Entonces, el planeta Tierra, en la actualidad, el 60% de los servicios ecosistémicos que permiten la vida en la Tierra, hoy, como son el agua dulce, la pesca, la regulación del aire, el agua y del clima, hoy se encuentran atravesados o se encuentran por fuera de los límites planetarios. Hay una gran cantidad de servicios ecosistémicos que hoy ya son inclusive difíciles de recuperar, como la pérdida de la biodiversidad, ¿sí? Entonces, a partir de esto, lo primero que tenemos que preguntarnos es cuál es el vínculo con nuestra Tierra, qué es lo que le estamos haciendo y teniendo en cuenta, viendo un poco más en perspectiva, vemos que estamos muy lejos de cualquier otro planeta habitable. Entonces la pregunta que nos hacemos es qué le estamos haciendo a esta Tierra y cómo vamos a ser capaces de adaptarnos a estos cambios que estamos produciendo, digamos, que son de origen antropogénico, y cómo vamos a ser capaces de adaptarnos a los efectos de los modelos productivos que hemos empezado a trabajar desde el comienzo de la revolución industrial, que anteriormente nos fueron útiles porque, bueno, nada, a partir de estos modelos productivos tuvimos alimentos con relativa capacidad o con relativa abundancia para que podamos desarrollar nuestras actividades. Tuvimos energía en forma relativamente abundante y asequible para todos. Tuvimos acceso a vestimenta, medicamentos, etc. Pero este modelo productivo ha llegado a
a un momento de ser cambiado, porque si seguimos con este modelo tal cual lo presentamos, bueno, claramente no vamos a ser capaces de sostener nuestro nivel de vida. Entonces, para empezar con la charla, como les dije, vamos a empezar de lo general o de lo muy básico y después vamos a ampliar en conceptos relativos a huella de carbono. Y lo primero que quería traer a colación es entender qué es el efecto invernadero, porque es el que nos va a ayudar a entender cuáles son los efectos del cambio climático. ¿Alguien se acuerda de su formación universitaria o secundaria qué es el efecto invernadero? Acá abro un poco el micrófono por si alguien quiere comentar. Voy a dar algunos segundos para que no sea un monólogo y si no, sigo con la presentación. ¿Alguien se anima a comentar qué es el efecto invernadero? Yo diría que son gases que forman una capa que produce un recalentamiento. Bueno, está bastante bien, digamos, los gases son los que producen el efecto invernadero, tal cual. Pero entendiendo el efecto invernadero, muchas gracias, entendiendo el efecto invernadero, nosotros vamos a decir que cuando la radiación del Sol llega a la Tierra, parte de esta radiación es absorbida por océanos, tierras, bosques, es decir, por las superficies que componen la Tierra, y parte de esta radiación es devuelta al espacio en forma de, es reflejada en forma de radiación también, o sea, se refleja en estas superficies que es la Tierra y se refleja hacia el espacio, ¿sí? Hasta aquí, nada nuevo respecto a lo que vemos todos los días cuando salimos a la calle. De esta radiación que ingresa a la Tierra, una parte es absorbida, digamos, o mantenida por unos gases, que son los gases de efecto invernadero. Entre ellos, los más representativos, o los que hay en mayor abundancia, son el dióxido de carbono, que es el que hay en mayor abundancia, el metano y el óxido de nitroso, aunque existen, y tal lo vamos a ver un poco más adelante, otros gases de efecto invernadero que son los responsables justamente de mantener la temperatura en la Tierra. Acá hay una vamos a un poco a sacarle el manto de villano que tiene el efecto invernadero. Si no existiese este fenómeno en la Tierra, la temperatura promedio en el planeta Tierra sería alrededor de los 18 o 20 grados bajo cero, ¿sí? Con lo cual sería un planeta inhabitable. Imagínense cómo podríamos llevar adelante, cómo desarrollaríamos nuestras actividades si no existiesen estos gases. Sería un planeta inhabitable. ¿Qué pasa? Cuando estos gases, o la concentración de estos gases en la atmósfera aumenta por encima de los niveles que los propios ciclos climáticos autorregulan, ¿sí? Es decir, cuando el hombre mete mano en este balance natural de gases que tiene nuestra atmósfera, se produce un aumento de la concentración de los gases de efecto invernadero y a partir de este aumento de la concentración de estos gases de efecto invernadero, la radiación que tendría que ser devuelta al espacio no puede salir y es la que provoca lo que se llama el calentamiento global, ¿sí? Entonces, por un lado, el efecto invernadero es el responsable de que exista vida en la Tierra, eso es correcto, y el calentamiento global se produce cuando estos gases de efecto invernadero exceden las concentraciones que son capaces de autorregularse en los ciclos naturales. Entonces, a partir de esto y de este aumento en la concentración de estos gases, se han observado diferentes aumentos de la temperatura en la superficie de la Tierra, que oscilan entre el grado y los 2,5 grados en diferentes latitudes y longitudes, digamos, que podamos ver en la Tierra, ¿sí? A partir de esto vemos que desde el 1901, que se empezó a tomar este registro, hasta donde tenemos esta imagen, que es el 2012, después se ha seguido analizando, vemos que en algunos puntos, inclusive la temperatura promedio del planeta ha superado los 2,5 grados. Aunque todavía pareciera que estamos a tiempo de revertir los efectos que serían considerados irreversibles por la comunidad científica respecto al calentamiento global.
por eso tenemos que acelerar justamente esto que es el conocimiento de la huella de carbono, del cambio climático y estos conceptos que nos ayuden a entender cómo mejoramos nuestro desempeño ambiental desde el punto de vista de las empresas que representamos y desde el punto de vista de nosotros en nuestras acciones cotidianas, que por ejemplo sería bajar la estufa o apagar la luz. Un ejemplo de uso eficiente de recursos. Entonces, desde el comienzo de la revolución industrial, nosotros nos hemos previsto de una matriz energética de combustibles fósiles, es decir, lo que usamos es la quema de combustibles para todo nuestro sistema productivo. Nosotros extraemos recursos, para la extracción de estos recursos emitimos gases de efecto invernadero, transformamos estos recursos en materias primarias y para esto también emitimos gases de efecto invernadero. Después lo transformamos en un producto que nos es útil para llevar adelante nuestra vida y también emitimos gases de efecto invernadero. Y por último, en la fase de uso, también, es decir, cuando nosotros pasamos a utilizar estos productos que usamos, también emitimos gases de efecto invernadero, ¿sí? Entonces, esto provoca que nuestro modelo productivo actual, en todas sus etapas, se generen emisiones, vertidos, residuos, etcétera, etcétera. Y debido a esto es que las concentraciones han ido creciendo por encima de los niveles preindustriales. Entonces vamos a definir y vamos a presentar a unas gentes, a unas personas, a un grupo de científicos, que es el Panel Intergubernamental contra el Cambio Climático, que define al cambio climático como la variación de las condiciones climáticas medias y la variabilidad de sus propiedades que se pueden identificar y se mantienen durante un periodo de tiempo prolongado, generalmente de décadas o más. Puede deberse a procesos naturales como a procesos antropogénicos, ¿sí? Esto es importante que lo digamos. Durante millones de años, todos los ciclos que ha tenido la Tierra, se han producido cambios también en las concentraciones de gases de efecto invernadero, y también esto ha llevado a que existan diferentes fenómenos climáticos que son conocidos por todos, como son las glaciaciones, como son diferentes periodos de sequía o cambios del clima. Pero estos periodos en el último tiempo se han visto afectados justamente por acciones antropogénicas, acciones propias del ser humano. Entonces, acá vamos a introducir otro concepto, que es, nosotros cuando hablamos de tiempo, estamos hablando de la variación de los parámetros climáticos en un periodo de tiempo acotado, ¿sí? Llamémosle un día, ¿sí? Entonces hablamos de tiempo, decimos que el tiempo hoy es con tal o cual condiciones. Cuando hablamos de variabilidad climática, estamos hablando ya de meses o años. Cuando hablamos de cambio climático, nos referimos a lo que son décadas o siglos. En el medio existe una serie de fenómenos que son naturales y que también son cíclicos, como son el fenómeno de la niña y el niño, que habrán escuchado hablar todos, que tienen que ver con ciclos que son alterados por diferentes corrientes marinas, en este caso las corrientes del niño y de la niña. Entonces, ¿cómo sabemos que realmente existe el cambio climático? ¿Sí? Nosotros, si vemos una evolución, digamos, cómo llegaron los científicos a identificar el cambio climático, porque al final nadie ha ido tomando muestras de la composición atmosférica a lo largo de décadas o de siglos, ¿sí? Pero ¿qué han hecho los científicos? Bueno, como como tienen mucha imaginación y tienen mucha capacidad de entender las cosas, bueno, ¿qué hicieron? Dijeron, bueno, nosotros vamos y analizamos la composición atmosférica que se encuentra atrapada en diferentes niveles de las capas de hielo, y vamos viendo que la concentración atmosférica, o sea, la concentración de esta atmósfera en estos diferentes niveles ha ido cambiando durante los últimos años, y estudios que se han realizado sobre los hielos de la Antártida reflejan que estos gases de efecto invernadero tienen las concentraciones más altas que jamás se registraron, ¿sí? Entonces, aquí un poco
existen varias corrientes, algunas corrientes que niegan el cambio climático, como ha pasado en el último tiempo en diferentes gobiernos que lo niegan y que no quieren tomar acciones para reducir estos cambios. Bueno, una forma de probárselos es a través de estos estudios que se han realizado durante muchísimo tiempo. Entonces, si vemos cuál ha sido la variación de la composición atmosférica desde que se empezaron a tomar medidas o que se empezaron a analizar cuáles eran los efectos del hombre en la concentración de estos gases de efecto invernadero, vemos que la concentración medida en partes por millón de dióxido de carbono en la proporción atmosférica ha ido creciendo y que todas las medidas que se han ido tomando, empezando desde la primera conferencia mundial del clima, pasando por el protocolo de Kioto que se estableció en el 2005 y pasando por el Acuerdo de París del 2015, vemos que todas estas acciones que se han tomado en torno al clima no han ido funcionando, si se quiere, o no han podido lograr frenar este aumento de concentraciones. Y bueno, hoy estamos en una situación bastante crítica en relación al aumento de las temperaturas promedio del planeta. En el año 1995, este IPCC que les presenté anteriormente, ya decía que era muy posible, o que es posible que el ser humano sea el responsable del cambio climático, o que el cambio climático actual sea de origen antropogénico. En el año 2000 se hablaba de que era probable, entonces pasamos de posible a probable que el ser humano sea el responsable del cambio climático. En el año 2005 se decía que era muy probable que el ser humano sea el responsable del cambio climático, es decir, que habían pruebas que eran prácticamente irrefutables, y en el año 2015 ya estos muchachos se la jugaron y dijeron, bueno, es extremadamente posible que el ser humano sea el responsable del cambio climático, con lo cual nadie puede negar que el cambio climático hoy es de origen antropogénico, que no es un ciclo natural como el que venía desarrollándose en la Tierra durante tantos años. Y, bueno, miento, no es que nadie lo niegue. Existen corrientes, que son corrientes negacionistas, que ya los hablaba anteriormente, que dicen que el cambio climático no existe, que son ciclos naturales que se vienen repitiendo durante millones de años en la Tierra, y un poco se tapan los ojos diciendo, bueno, nada, yo no voy a alterar mi forma de producir, consumir y de hacer, porque esto va a pasar, lo implemente yo o no. Después existen otras corrientes que también son un poco, digamos, si quiere, en contra de las acciones o de las acciones climáticas, como son los tecnooptimistas, que dicen que no hay que preocuparse, ya que sí existe el cambio climático, es desarrollado por el ser humano o es producto de las acciones del ser humano, pero somos capaces de desarrollar tecnologías que nos ayuden a controlar el cambio climático. En el medio estamos nosotros, y en el medio estamos sufriendo ya las consecuencias justamente de este cambio climático. Un poco para que ustedes vean cuál es la tangibilidad de esta problemática mundial. Nosotros hoy, cuando salimos a la calle, no decimos, ¡oh, qué cantidad de dióxido de carbono que hay en la atmósfera! La verdad que no se puede respirar, no. Nosotros decimos, bueno, qué seco que está el tiempo, cómo ha cambiado el ciclo de nevadas, por ejemplo, acá en Mendoza, cómo se han alterado, cómo se ven fenómenos climáticos extremos, que los vemos a diario, que antes no eran tan comunes, que cada vez son más comunes, como, no sé, ciclones, como sequías, como golpes de calor, que cada vez son más comunes en diferentes lugares del mundo. Inclusive, esto también es importante que lo mencionemos, los sistemas productivos se tienen que ir adaptando y van cambiando. En Mendoza, la vitivinicultura, o si ven en Argentina, la vitivinicultura cada vez se va desplazando más a climas que sean más benévolos con la vid, digamos, con la calidad del producto de vid. Entonces se van desplazando cada vez más al sur. Antes era impensado tener viñedos tan al sur como se tienen hoy, o producir vino en Rusia,
y hoy es una realidad que se está llevando adelante, o sea, hablando del norte y del sur del planeta. Entonces, hay una institución que se llama el Foro Económico Mundial que regularmente expone informes sobre los riesgos que amenazan a la humanidad en temas relacionados con la economía, con el medio ambiente, con la geopolítica de la sociedad. Cuando en el 2008 publicaron este informe, el Foro Económico Mundial, lo que más le preocupaba dentro de los principales focos a los cuales había que prestar atención, se encontraban lo que son las pandemias, lo que es las guerras, las crisis económicas, las armas de destrucción masiva y los precios del petróleo eran un poco lo que preocupaban a la humanidad, digamos, o a la comunidad global en ese entonces. Hoy, teniendo en cuenta que ya han pasado muchos años desde ese 2008, vemos que las armas de destrucción masiva pasan a ocupar, si se quiere, el top 1 dentro de las principales preocupaciones geopolíticas mundiales. Los eventos meteorológicos relacionados, extremos, relacionados con el clima, ya pasan a estar dentro del segundo lugar. La crisis del agua, los desastres naturales y el fracaso de medidas contra el cambio climático son uno de los problemas, o son los problemas que hoy afectan fundamentalmente a la comunidad global y que generan una preocupación para el desarrollo de la actividad humana en lo que es economía, medio ambiente, geopolítica y sociedad. Entonces, ya vemos que el cambio climático está relacionado con los principales 4 problemas que afectan a la comunidad global, porque todos estos que hablamos, los eventos meteorológicos extremos, la crisis del agua, los desastres naturales y los fracasos de medidas contra el cambio climático, claramente están relacionados con el cambio climático. Entonces, un poco podemos decir que el cambio climático está relacionado con todo, la pérdida de la biodiversidad, con la crisis del agua, con los desastres ecológicos, con los desastres naturales, inclusive ya se habla de refugiados climáticos, eso es importante que lo tengamos en cuenta, ya se están hablando de refugiados climáticos producto de que hay determinadas regiones que ya sea por inundaciones, por sequías, o por diferentes aspectos climáticos, son hoy y a futuro van a ser inhabitables, ¿sí? Entonces vamos a tener que empezar a alojar a personas que hoy están siendo de alguna manera desplazadas de sus lugares donde habitan por temas relacionados al cambio climático. Aquí hay diferentes cosas que también tenemos que entender. Nosotros hoy estamos acostumbrados, y un efecto muy digamos, que nos hizo mucho sentido fue cómo estamos intoxicados de información. Ese es un fenómeno que se denomina infoxicación, ¿sí? Este tema relacionado al cambio climático hoy estamos tan acostumbrados a escuchar de sequías, de efectos meteorológicos extremos, de, no sé, crisis o de efectos relacionados, no sé, incendios, etcétera, etcétera, que hoy cambiamos el televisor y vemos que se van produciendo alrededor del mundo, y la verdad que hoy de alguna manera no nos afecta tanto. ¿Por qué? Porque ya el miedo no funciona, o sea que tenemos que cambiar la forma en que trabajamos, la forma de comunicarnos en relación a esto. Ya no deberíamos plantearlo a partir del miedo. Hay intereses que están en contraposición, un poco lo que les hablábamos recién, de lo que son los tecnooptimistas y lo que son los negacionistas. Hay intereses que están muy en contra, digamos, de cambiar los modelos productivos actuales. Existe lo que era el tecnooptimismo, existe lo que es el concepto del think tank, es decir, que bueno, no pasa nada, no nos hagamos problemas, y hoy, dentro de nuestra preocupación principal, ¿sí? Si queremos, creo que nos interesa más a nivel nacional la inflación, o cómo van a ser el resultado de las elecciones, o algunos otros problemas que nos preocupan un poquito más y que nos empiezan a
quitar foco en relación a estos problemas que son de base y sin los cuales, o si no tomamos acciones para mitigar estos efectos ya, vamos a agravar los otros problemas que hoy, de alguna manera, nos están preocupando. Y un poco a nivel de chiste, vemos un poco lo que es la prueba definitiva del calentamiento global en cómo ha cambiado la forma de vestirnos durante los últimos años. ¿Sí? Es una pequeña humorada para que no nos asustemos tanto con esto. Antes de continuar, les quería preguntar si hasta aquí vamos bien, si tienen preguntas, si no tienen preguntas, si no continuamos y ya después tomamos un recreo un poco más adelante. ¿Vamos bien? No los veo, así que nada, entiendo que estamos bien. Ok. ¿Todo bien? Muy bien. ¿Alguien conoce qué es la COP, digamos, qué fue la cumbre de París del 2015, la COP21? ¿Alguien tiene conocimiento de esto? ¿Qué se dictó? ¿Qué son los objetivos de desarrollo sostenible? No, ¿alguien se anima a decir algo relacionado a esto? Muy bien, perfecto. Bien, tal como decía Marcelo, digamos, en el Acuerdo de París, los Estados miembros que se llaman, que si no recuerdo mal fueron 174 del 2015 o por ahí, 180 países, firmaron esta carta de compromiso en la conferencia de las partes que se dictó en esta cumbre de París y se establecieron estos objetivos, estos 17 objetivos de desarrollo sostenible que empiezan con el fin de la pobreza, que es el número 1, y la alianza para lograr objetivos, que es el número 17, donde se pusieron de acuerdo en cómo o qué es lo que deberían hacerse para justamente trabajar sobre estos ejes estratégicos que había que trabajar todos. En algún punto, o sea, todos están relacionados entre sí, además existe dentro de cada ODS, Objetivo de Desarrollo, se encuentran las distintas metas específicas, que son las que ayudan a alinear tanto a organizaciones como países. Entonces, nosotros como organización podemos adherirnos a uno, otro o a todos los Objetivos de Desarrollo Sostenible, lo cual, un poco, como decía Marcelo, están vinculados. A partir de esto, cada país se comprometió a establecer o a medir su inventario nacional de gases de efecto invernadero y apareció el concepto, ya venía apareciendo anterior, pero bueno, aquí se empezaron a establecer metas un poco más ambiciosas, lo que se llaman las contribuciones nacionales determinadas, donde cada país establecía al 2030, como decía Marcelo, cuál iba a ser su contribución respecto a este presupuesto de carbono que tenemos que cumplir para no sobrepasar las temperaturas promedio del planeta por encima de los 2 grados respecto a la temperatura previa a la revolución industrial. Bien, entonces, este es el compromiso mundial que hoy hay en torno al cambio climático. Hay 2 o 3 objetivos que están muy relacionados con el 13, que es la acción por el clima, que es energía libre, energía asequible y no contaminante, como les decía anteriormente, casi el 60% de las emisiones a nivel global, o 60, entre el 60 y el 70 provienen de la forma en que producimos energía y cómo están compuestas las matrices energéticas, producción y consumo responsable, el agua limpia y saneamiento por los efectos, digamos, por la unión de estos efectos, lo que es vida de ecosistemas terrestres, están todos relacionados con aspectos de cambio climático. Ya Obama, antes de cerrar su gestión como presidente de los Estados Unidos, lo dijo, fue uno de los que apoyó o de alguna manera impulsó este Acuerdo de París y en ese momento dijo que somos la última generación y en esto cada vez estamos más al límite de que podamos hacer algo contra el cambio climático.
En cuanto al compromiso de Argentina, se tomó un compromiso de no exceder las 369 megatoneladas netas de dióxido de carbono equivalente. Ahora vamos a entender cuál es el concepto del dióxido de carbono equivalente. Para ello vamos a introducir una primera idea de qué es la huella de carbono y después los voy a invitar a tomar un pequeño descanso. Entonces, ¿qué es la huella de carbono? La huella de carbono cuantifica la cantidad de emisiones de gases de efecto invernadero medida en emisiones de dióxido de carbono equivalente, ya les voy a explicar por qué, que son liberadas a la atmósfera debido a un producto u organización. El cálculo de esta huella de carbono permite sacar en una primera instancia una fotografía inicial, digamos, dónde está parada una organización, entender cuál es el desempeño de esta organización o cómo contribuye al cambio climático. Y el objetivo fundamental de una medición de la huella de carbono es establecer acciones de mitigación, es decir, cómo conociendo cuáles son las fuentes, las principales fuentes de emisión que tiene mi organización, cómo puedo establecer estrategias que me ayuden a reducirla y de esta manera, de forma directa, estoy ayudando a evitar el calentamiento global. Los principales gases de efecto invernadero son, bueno, el dióxido de carbono, el metano, el óxido nitroso, el clorofluorocarbono y el hexafluoruro de azufre, o perfluorocloruro de carbono. Existen otros más, pero fundamentalmente estos son los principales gases de efecto invernadero. Dentro de estos, cada uno de estos gases tiene un potencial de calentamiento global. ¿Qué significa que tengan un potencial de calentamiento global diferente? Significa que se utiliza como referencia el dióxido de carbono, que es el que tiene mayor abundancia en la atmósfera, pero después el metano tiene un potencial de calentamiento global 21 veces mayor que el dióxido de carbono, 21 o 25, depende del informe del IPCC con el cual estamos trabajando. Ahora el año pasado el IPCC largó un nuevo informe. El óxido nitroso tiene 310 veces más potencial de calentamiento global que el dióxido de carbono, y el ejemplo del hexafluoruro de azufre tiene 23.900 veces o 22.800 veces mayor potencial de calentamiento global que el dióxido de carbono. Con esto ya nos da un poco una perspectiva de qué es lo que tendríamos que hacer respecto a las iniciativas para la reducción de los gases de efecto invernadero. Entonces, lo primero es, si yo tengo una digestión anaerobia y se produce, por ejemplo, metano, es mejor que ese metano, que el clásico ejemplo de las plantas de tratamiento de residuos, ese metano claramente es mucho mejor quemarlo, liberar dióxido de carbono, que liberar el propio metano de la propia digestión anaerobia, ¿sí? Entonces, de esta manera tenemos que entender cuáles son las acciones que tenemos que hacer. En el caso de los gases refrigerantes, que son todos estos compuestos clorados o fluorados, bueno, claramente tenemos que cambiar a compuestos que tengan un mejor desempeño ambiental que los que estamos utilizando en la actualidad, justamente por esto que decimos. Tienen un potencial de calentamiento global y cada vez que liberamos estos gases a la atmósfera estamos haciendo muchísimo más daño que si, por ejemplo, liberáramos dióxido de carbono. Existen diferentes enfoques para la medición y diferentes metodologías. Las más utilizadas son el GHG Protocol, que es el que tiene mayor difusión, la ISO 14064, que es la huella de carbono de la organización, lo adopta. Existen dos versiones de esta norma, la 2006 y la 2018. Actualmente la 2006, a partir de este año, del año pasado, si no me recuerdo mal, ya queda obsoleta y pasamos a medir, digamos, a partir de la del 2018. La ISO 14067, que tiene una visión de ciclo de vida y que está orientada a lo que es la huella de carbono del producto. Entonces, la 14064 está orientada a lo que es huella de carbono de organización, y lo que es la 14067 está orientada a lo que es huella de carbono del producto. Y después
se alinean con otras iniciativas, como son los indicadores del GRI, que establecen cuáles son estos indicadores y dentro de los alcances de una huella de carbono, cómo se tienen que reportar. Entonces, cuando hablamos de una huella de carbono, hay diferentes conceptos claves que hay que trabajar. El primero de estos conceptos claves es el concepto de medir, el segundo es el de reducir, el de compensar y por último, comunicar. Entonces, estas son las etapas que debería tener una medición de huella de carbono. A su vez, dentro de estos conceptos claves, vamos a entender qué son los alcances de una medición de una huella de carbono, los alcances directos, como es el alcance 1, y los alcances indirectos, como son el alcance 2 y el alcance 3. Entonces, el alcance 1 está relacionado con las emisiones propias de una organización, las emisiones que controla la organización, y los otros alcances están relacionados con la forma en que compra y consumen la energía de estas organizaciones, y si hablamos del alcance 3, están relacionados con las materias primas que se utilizan para hacer, utilizan estas propias organizaciones, la forma en que hacemos la distribución logística de los productos que ponemos en el mercado, cómo nos movemos y cómo se mueven los colaboradores que trabajan en las diferentes organizaciones, como poner el ejemplo de una universidad, cómo se desplazan los colaboradores que trabajan dentro de esta universidad, y por último lo que es cómo tratamos los residuos que generamos a nivel de organización. Bueno, vamos a avanzar con la primera parte, que es medir. ¿Sí? Entonces, medir es tomarnos una fotografía inicial de cómo o cuánto tenemos que bajar, o cómo, o sea, antes de establecer acciones de cómo vamos a bajar de peso, lo primero que tenemos que saber es, bueno, cuánto estamos pesando, ¿sí? Para eso, dentro de la ISO 14064, la parte 1 de la norma, que establece cuáles son las especificaciones y orientaciones que se tienen que tomar a nivel de una organización para la cuantificación y la declaración de los gases de efecto invernadero, y lo que permite esta fase o esta parte de la norma es establecer cómo es el diseño, el desarrollo de la gestión y el reporte de los inventarios de gases de efecto invernadero a nivel de las organizaciones. Esta parte de la norma y el GHG Protocol, lo primero dentro de lo que es la medición de la huella de carbono, las fases, lo podemos dividir en distintas fases. Lo primero es establecer lo que se denominan límites organizacionales, ¿sí? Es decir, definir el enfoque en que se va a consolidar un inventario de emisiones, que ya vamos a hablar de en qué consiste un inventario de emisiones, y a partir de lo que son la definición de los límites organizacionales, podemos tener el enfoque de participación accionaria, es decir, yo soy dueño de una parte accionaria de una empresa y de tal manera me hago cargo de las emisiones propias de la cantidad del paquete accionario del cual soy dueño. El enfoque de control financiero establece cómo me hago cargo de las emisiones financiadas, justamente. O sea, yo financio diferentes actividades y cómo, de alguna manera, me hago cargo de estas emisiones financiadas. Y después tenemos lo que es el enfoque de control operacional, que es el que generalmente es el más adoptado por las operaciones, por las diferentes empresas o por las diferentes tipologías de empresas, que pone principal foco en justamente en el control de las operaciones. Es decir, si yo soy el responsable o el generador de la demanda en mi operación de tal o cual actividad, me tengo que hacer cargo de las emisiones provocadas justamente por estas operaciones que tengo adelante. Entonces, una vez que hemos pasado en lo que son la definición de los límites operacionales, organizacionales, es definir cómo va a ser la estructura de mi organización y cómo voy a estructurar el inventario a partir de la estructura de mi organización, pasamos a la segunda parte, que es la definición de los límites operacionales. Aquí lo que se suele realizar en las diferentes organizaciones es entender o hacer un mapeo de procesos para justamente entender cuáles son los consumos que tiene mi propia organización.
Entonces, en alcance 1 podemos incluir, por ejemplo, lo que son los vehículos que son propios de la compañía, el consumo de combustible que se utiliza para la calefacción o para determinado proceso. Dentro de lo que es el alcance 1 también entran las emisiones de origen biogénico, también entran dentro del alcance 1 las emisiones directas propias de mi proceso. El ejemplo claro, por ejemplo, si midiéramos la fermentación o un proceso vitivinícola, que es el que nos queda más a mano quizás, veríamos que las emisiones producto de la fermentación alcohólica entrarían dentro de lo que es el alcance 1. Dentro del alcance 2 está relacionado a la compra de energía. Como les decía, la principal compra de energía que tiene una organización es la energía eléctrica, pero también podemos incluir acá si, por ejemplo, compráramos energía térmica. Hay diferentes, aquí no es muy habitual, pero hay diferentes otros lugares de la Tierra donde lo que se hace es comprar energía en forma, por ejemplo, de vapor, de una gran central de generación de vapor, y se utilizan para diferentes otros procesos térmicos. Y después tenemos dentro de lo que es el alcance 3, que es lo que les decía recién, todas las materias primas que utiliza nuestra industria o nuestra actividad. Vamos a poner un ejemplo. Si yo trabajo en un banco, las materias primas que utiliza un banco puede ser el papel que compro, los cartuchos y el tóner que se utilizan para las impresiones, que son, no sé, bolsas plásticas para llevar adelante mi operación normal. Ahora, si trabajo en una industria, quizás mi compra de materiales tengan que ver con los elementos filtrantes, con la materia prima para la transformación de mi proceso, que yo lo uso, digamos, teniendo en cuenta la huella que ya tiene dentro de la fase de suministro anterior para incorporarlo dentro del proceso. Dentro de lo que es esta definición de límites, es interesante en una primera instancia o en una primera medición de huella de carbono hacer un mapeo transversal. Para eso, si hay implementación de sistemas de gestión ambientales, como el ISO 14001, es interesante entender cómo está constituida esta matriz de impacto para poder después trasladar estos impactos a diferentes, a la constitución o al armado de mi inventario de gases de efecto invernadero. Entonces, una vez definidos los límites organizacionales y definidos los límites operacionales, es decir, cuáles van a ser mis fuentes de emisión, la tercera fase es la recopilación de inventario. En la tercera fase, que es la recopilación de inventario, lo que yo tengo que hacer es tomar mis consumos a nivel de organización y teniendo en cuenta este mapeo de procesos que había, o este mapeo de actividades que había comentado anteriormente, y distribuirlo dentro de diferentes categorías de fuentes, ¿sí? Como son combustión fija, combustión móvil, procesos, otras emisiones, electricidad, materias primas. Entonces, ¿cómo lo hago? Lo que hago es como si fuese un inventario contable. ¿Cuánto consumí en mi ciclo que voy a tomar de medición, que puede estar asociado a un año calendario o puede estar asociado a un ciclo económico, digamos, que tenga, o a un ejercicio económico que tenga alguna organización? Lo que voy a hacer es, en primera medida, decir, por ejemplo, el consumo de GLP. ¿Cuántos litros de GLP tuvo mi organización en el límite temporal en el cual voy a establecer mi inventario de gases de efecto invernadero? Por ejemplo, en este caso, 1170 litros. Bueno, ahora vamos a ver cuánto consumo de diésel tuve producto de los camiones de flota propia que trabajaron en mi operación. Bueno, tuve 4.696 litros. ¿Cuánto consumo de energía eléctrica tuve en el mismo periodo de tiempo? Bueno, tuve 97.000 kWh. ¿Cuántas dentro de las materias primas? Hago lo mismo. O sea, lo mido en las unidades en las cuales estoy acostumbrado a relevarlo. Una vez que he hecho este relevamiento del inventario a nivel de gases de efecto, perdón, a nivel de consumos, lo que hago es caracterizar este inventario. Es tomar, identificar, adaptar y seleccionar factores de caracterización que permitan transformar
estas unidades de inventario que veníamos comentando anteriormente, por ejemplo, kilowatt hora de consumo de energía eléctrica, en una unidad común que me permite relacionar todos los consumos de una organización. Se toma como unidad común el dióxido de carbono equivalente y lo que permiten hacer estos factores de caracterización que se ven aquí es transformarlo de la unidad en la que yo lo mido, por ejemplo, kilowatt hora, a una unidad de dióxido de carbono equivalente. Para esto existen diferentes, bueno, estos factores de caracterización tienen una lógica que tiene en cuenta el lugar donde se desarrolla la operación. Y esto tiene que ver porque las matrices energéticas, por ejemplo, de los diferentes lugares a nivel del mundo, digamos, diferentes regiones o sitios geográficos a nivel del mundo, no son las mismas, con lo cual cambian estos factores de caracterización, cambian dependiendo de la región geográfica en donde nos encontremos, de la forma en que nosotros o que el propio país o que el propio sitio geográfico realice tal o cual producto. Entonces, siempre a la hora de elegir un factor de caracterización, se sigue una lógica que es los factores que se seleccionan son los locales, si no existen locales se seleccionan regionales y si no globales. Cuando seleccionamos factores de caracterización globales que no son o no reflejan la actividad propia de la organización en el lugar donde está inmersa esta organización, bueno, a veces se puede penalizar la huella de carbono de la actividad, a veces se puede subdimensionar la huella de carbono, dependiendo de cómo se haga esta selección de factores de caracterización. Si nosotros pasásemos una auditoría y quisiésemos certificar una huella de carbono, lo primero que hace el auditor, más allá de investigar cómo está compuesto mi inventario y tener todos los registros que avalen el inventario de huella de carbono, es entender cómo se ha realizado la identificación, adaptación y selección de los factores de carbono para que se pueda traducir en una unidad común que es de huella de carbono, de dióxido de carbono equivalente. Perdón. Entonces, una vez pasada esta fase, la fase anterior, que era la selección de factores de caracterización, lo que toca es la cuantificación de la huella de carbono. Este es un ejemplo de una huella de carbono X, por lo que parece es una empresa de servicios, porque el alcance 2 es el que tiene mayor preponderancia. Generalmente las empresas productivas, el alcance 3 es el que crece más y el alcance 1 y 2 pasan a ser un poco, si se quiere, marginales en el total de la huella de carbono, pero en este caso estamos hablando de una empresa de servicio. Entonces, ¿cómo lo distribuimos? Bueno, una vez que ya hicimos el análisis del inventario, ya hicimos la caracterización en función de la selección de factores de caracterización, lo expresamos generalmente, según la norma o la iniciativa que se toma, en alcance 1, 2 y 3, y a partir de esto podemos establecer cuáles son las principales fuentes de emisión y a partir de esto establecer planes de acción concretas para reducir o mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero. Creo que, bueno, son las 20, si les parece hacemos un recreo de 10 minutos y a las 20:10 comenzamos con la segunda parte. No sé si están de acuerdo. Ok. Perfecto, muy bien. Vamos, entonces nos vemos a las 20:04, a las 20:14 nos vemos de nuevamente. Muy bien, gracias. Entonces nos habíamos quedado en esta fase que era la cuantificación de la huella de carbono y entender cómo se distribuía la huella de carbono en los diferentes alcances de la medición. La fase 6 es la redacción de las memorias de emisiones. ¿Cuál es el objetivo de la redacción de la memoria de emisiones? Es poder comunicar a los diferentes grupos de interés en forma armonizada y estandarizada
cuáles han sido los límites del inventario, cuál ha sido el límite de tiempo para el cual se ha hecho este inventario de emisiones de gases de efecto invernadero, cuál es la metodología de cálculo utilizada, el alcance, la verificación de los datos, si es que ha pasado un proceso de verificación, si se ha realizado el estudio de las emisiones, qué emisiones están incluidas dentro de esta evaluación, la evaluación de las incertezas y después distintos indicadores que hagan sentido a las organizaciones. Dentro de estos indicadores generalmente se suelen establecer distintos KPIs, dependiendo del tipo de organización, por ejemplo, la cantidad de emisiones totales por número de unidades producidas, litros producidos, por cantidad de facturación, por número de colaboradores, por superficies o distintos otros indicadores o ratios que nos hagan sentido para poder después lograr una mejor gestión de la huella de carbono. Entonces, dentro de la ISO, de la metodología que utilizamos, es muy importante que se cumplan estos 5 principios. Primero, el principio de pertinencia, es decir, que una vez que se encuentran definidos los límites organizacionales, se debe asignar una correcta clasificación o una correcta definición de los factores de caracterización. Es decir, tiene que reflejar el inventario, cuál es la actividad real que tiene esta organización. Cobertura total significa que todas las fuentes de emisión, por eso es importante hacer un mapeo transversal antes de realizar la definición de los límites operacionales, que tenga cobertura total y que refleje el total de la organización. Coherencia, es decir, que estos datos deben ser comparables a lo largo del tiempo y deben ser la metodología de constitución del inventario o cómo se desarrolla el inventario tiene que ser replicable en el tiempo, tiene que cumplir con lo que se denomina exactitud, es decir, es obligatorio realizar una evaluación de la incertidumbre con el objetivo de tener suficiente precisión y confianza en los datos que estamos analizando, y por último tiene que tener transparencia, es decir que se debe realizar la divulgación o debe tomarse, o a la hora de realizar la divulgación de la información que se encuentra en nuestra memoria de emisiones, tiene que ser clara, neutral y comprensible y basado en documentos y bases de datos que sean sólidos y auditables. Entonces, ¿qué es lo que exige además la norma que tiene que tener sí o sí cuando redactamos una memoria de emisiones? Bueno, el procedimiento metodológico de cómo se hizo, el organigrama con las responsabilidades sobre las diferentes fuentes de emisiones, es decir, si Juan o Pedro es quien me da el dato de consumo de energía eléctrica que tiene mi organización, bueno, tengo que tener un cuadro de responsabilidades donde pueda ir a Juan o Pedro a entender cómo fue que hizo el compilado de los datos para obtener mi inventario. Inclusive se tiene que tener, si se pasa un proceso de certificación de huella de carbono, un registro del consumo de materiales, que ya puedan ser facturas, remitos o cualquier otro dato que sea contrastable y comprobable, inclusive algún sistema de gestión facilita mucho a la hora de hacer una evaluación de huella de carbono, tener un sistema de la gestión del stock, como puede ser SAP o de gestión general. Si hay algún dato de calibración o algún dato que venga de una toma de datos producto, por ejemplo, de un analizador de red o de una báscula, si quiero medir el volumen o el peso de los residuos generados, bueno, tiene que estar esa báscula certificada y tiene que estar claramente el certificado de calibración vigente a la hora de pasar el proceso de certificación. Y por último, tiene que existir, como cualquier metodología ISO, auditorías internas, auditores internos, y dentro de estas auditorías establecer lo que es las oportunidades o lo que son las oportunidades de mejora que se encuentran en la forma en que se llevó adelante el inventario. Entonces, ya pasamos la etapa de medición, que estuvo dividida, o
o decidimos dividirla en 7 fases. Ahora la siguiente etapa que vamos a analizar es la etapa de reducción, ¿sí? Para esto, la metodología ISO establece en su segunda parte cuáles son las especificaciones y orientaciones para la monitorización y la declaración de las reducciones de las emisiones, ¿sí? Entonces la segunda etapa es cómo establecemos los planes de mitigación y cómo vamos a hacer para que estos planes de mitigación sean, de alguna manera, que tengan justamente una alineación en el tiempo para poder monitorear, cuantificar y reportar el desempeño de mi actividad en el tiempo. Entonces, esto queda establecido dentro de este capítulo de la norma y vamos a mostrar a continuación diferentes estrategias para hacer una reducción de gases de efecto invernadero, ¿sí? O un plan de mitigación. Hay diferentes formas de hacerlo, hay diferentes iniciativas para llevarlo adelante. Una de estas iniciativas es a través de una evaluación ambiental, utilizando estrategias de ecodiseño que tengan que ver con la selección de materiales de bajo impacto para esta categoría de impacto de huella de carbono, reducción del uso de materiales, optimización de las técnicas de producción que tienen que ver con acciones relacionadas a la eficiencia energética, optimización de los sistemas de distribución, que claramente tiene que ver con cómo distribuyo y cómo va a impactar en el alcance 3 de mi huella de carbono los productos que yo pongo en el mercado. Este es un ejemplo de un cliente que es Andina, que es Coca-Cola Argentina, que cómo establecimos las estrategias de mitigación. La reducción del impacto durante la fase de uso, esta está relacionada, por ejemplo, en el caso de Andina, dentro de sus límites de inventario se miden el impacto que tienen todos los equipos frigoríficos, o sea, todas las heladeritas que ustedes ven en los diferentes kioscos o diferentes puntos de venta que tienen ellos, entran dentro de lo que es el alcance 3 de la huella de carbono andina y les interesa establecer acciones para reducir el impacto de su producto durante la fase de uso. La utilización de la vida media, que tiene que ver con diferentes acciones que de mantenimiento, reparación, de la modularización de los productos, etcétera, etcétera, y después la optimización del fin de vida, es decir, una vez que el producto que se pone en el mercado llega a su fin de vida, ¿cómo hago para reducir el impacto de ese residuo que yo hoy estoy poniendo en el mercado? También hay diferentes estrategias relacionadas a logística inversa, a cómo se captan mayor cantidad de proporciones, por ejemplo, en este caso de PET, de la que se pone en el mercado. Entonces, un ejemplo de cómo llevar adelante una estrategia de mitigación alineada a lo que hablábamos de acciones de ecodiseño es la selección de materiales de bajo impacto, la reducción del uso de materiales y la optimización de técnicas de producción. Entonces, dentro del plan estratégico que tiene Andina, se ha planteado hacer una reducción del 15% del consumo de energía eléctrica a través de o eficiencia energética o la opción de la compra de energías renovables. Esto dentro de del impacto que tenía en el alcance de su huella de carbono significa un 15% de reducción. Otro ejemplo puede ser una reducción, estos son datos que no, por tema de confidencialidad, no son datos reales, digamos, son datos que hemos utilizado hemos armado para esta presentación, pero sí que las estrategias sí que son reales, los datos no. Entonces, la reducción del 15% del consumo de gas natural, ¿cómo impactaría y dentro de qué alcance impacta? Significa una reducción del 10,47% respecto del alcance 1 de la huella de carbono. Esta, por ejemplo, es una estrategia de mitigación que es una planta de producción de maní, que se encuentra en la provincia de Córdoba, en Ticino, en donde una de sus puntos de dolor es el consumo de gas natural que se produce durante el secado del maní antes de que ingrese a la fase productiva después que se blanchee. Entonces, bueno, la meta que se han establecido es conseguir una reducción del 10% del consumo, que significa un 6% de la disminución de la huella de carbono en el alcance que se mencionó anteriormente, y alineado a un objetivo de desarrollo sostenible.
Entonces, este plan de mitigación, además de tener una estrategia de ecodiseño, está alineado a una meta específica y a un objetivo de desarrollo sostenible. Con la misma empresa, por ejemplo, esta empresa no solamente se dedica a la producción de maní blanchado, sino que también se dedica a la producción y venta de soja. Dentro de la producción, si hiciesen un cambio de su modelo productivo a un modelo de soja orgánica, ¿sí?, de soja tradicional a soja orgánica, se vería reflejado en una reducción aproximada de 10.000 toneladas de CO2 que impactaría sobre el alcance 1 y 2 de la huella de carbono. Esto en cuanto, perdón, al alcance 3 de la huella de carbono. Entonces, son diferentes estrategias de reducción que impactan sobre el inventario de huella de carbono y que están alineadas a esta iniciativa. A su vez, ¿se acuerdan que al principio de la conversación hablábamos de la Cumbre de París y el establecimiento de objetivos y las contribuciones nacionales determinadas que tenía cada país? Justamente, como bien lo digo. Bueno, en esta cumbre también nace una iniciativa que se denomina Science Started, que establece cómo pueden hacer las empresas para alinearse a este ánimo de reducción de emisiones a nivel nacional y que establece una vía definida para que las empresas reduzcan sus gases de efecto invernadero. Esta iniciativa está apoyada o sí, de alguna manera apoyada por el CDP, que es el Carbon Disclosure Project, que es la plataforma a nivel global en que las empresas que cotizan en bolsa comunican a sus inversores cuál ha sido su desempeño en emisiones de gases de efecto invernadero en un año calendario. Está también alineada al World Resource Institute, al Instituto de Recursos Mundiales, al Pacto Global de las Naciones Unidas y demás. Entonces, las empresas que se adhieren a esta iniciativa de los Science Started firman una carta de compromiso alineado a la reducción de emisiones. Hoy nos permite subirse solamente alineado al 1.5 grados. Y representa un enfoque sólido respecto a cómo se tienen que establecer estos planes de reducción y cómo se hace el monitoreo de estos planes de reducción a lo largo del tiempo. Entonces, ¿para qué sirven los Science Started? Bueno, muestran a las empresas cuál es la pendiente de reducción de emisiones que tienen que alcanzar, dependiendo de la carta de compromiso que se ha firmado y a qué iniciativa o a qué escenario de emisiones han utilizado para entender cómo va a ser su desempeño en emisiones de acá al 2030 o al 2050 o al 2060, que es donde las empresas se están planteando hoy ser carbono neutral o net zero, así que se denomina. Entonces, y bueno, las empresas claramente desempeñan un papel fundamental en asegurar que se alcancen estos objetivos globales de reducción de temperatura a nivel global y reducción de emisiones, claramente que está asociado. Entonces, ¿cuáles son los beneficios para las empresas de subirse a esta iniciativa, que es la más ampliamente divulgada, digamos, o difundida? Es reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, garantizar el crecimiento a prueba de futuro, porque un poco lo que les decía, hoy quizás no somos capaces de dimensionar cómo va a afectar mi actividad económica el cambio climático, pero si estamos viendo que producto del cambio climático mi actividad va a verse mermada por sequías, inundaciones, etcétera, etcétera, ya tengo que entender que mi negocio se puede ver de alguna manera acotado por todo este tema. Proporcionar resistencia frente a la regulación. Hoy ya existen en diferentes países, por ejemplo en Chile, plataformas o leyes que incitan a las empresas, que obligan a las empresas a publicar sus emisiones de gases de efecto invernadero y establecer planes de mitigación. También existe, como decía Marcelo, barreras pararancelarias que inclusive ahora la Comunidad Europea ha publicado que para el 2023 todos los productos que ingresen a Europa importados dentro de lo que es la Comunidad Europea van a tener que tener medida su huella de carbono del producto y además
van a tener que al 2026 pagar un impuesto al carbono justamente por el producto que se pone en el mercado de euros. Aumenta la confianza de inversores, por eso hablábamos de lo que es la declaración y el CDP. Demuestra compromisos concretos de sostenibilidad con consumidores cada vez más conscientes. Existe una nueva genética económica y fundamentalmente los jóvenes que cada vez se encuentran más comprometidos y se encuentran más alineados a este tipo de iniciativas y que además ya no solamente consumen por precio, sino que consumen porque la empresa a la cual le están comprando el producto o el servicio tenga iniciativas como esta. Y por último, ¿cuáles son los beneficios de implementar o de subirse a esta iniciativa? Es que las empresas que están subidas inmediatamente son reconocidas en la página web y en diferentes otros sitios de divulgación como empresas comprometidas. Y bueno, eso ya tiene a nivel de reputación de empresa un peso importante. ¿Cómo se establece un Science Target? Estos son los pasos más claros para establecerse: firmar una carta de compromiso, a partir de eso se hace un plan y el establecimiento de objetivos, pasa por un proceso de verificación y validación de objetivos, después estos son comunicados, para la comunicación se puede comunicar dentro de la propia plataforma de Science Target y después en otros lugares como puede ser CDP, la implementación del seguimiento. ¿Sí? Es como un ciclo completo de una medición de huella de carbono. Ahora bien, dentro de una huella de carbono, nosotros no solamente medimos las emisiones, sino que tenemos que tener en cuenta también las absorciones de dióxido de carbono. Es decir, que si nuestro proceso, nuestra actividad tiene asociada una remoción de emisiones, es decir, una absorción de emisiones, también tienen que estar reflejadas en mi inventario de huella de carbono en lo que es en alcance 1. Entonces, en alcance 1 se fijan lo que son emisiones y remociones directas causadas por ejemplo, el uso del suelo o cambio de uso del suelo. La biomasa, es decir, la forestación y los forestales y la masa forestal es uno de los principales medios de absorción de dióxido de carbono en la atmósfera. Inclusive dentro de lo que es el Plan Nacional de Mitigación respecto al cambio climático, constituye la principal medida dentro del plan de acción, es decir, aumentar la superficie forestal en Argentina como un plan de captación. Entonces, ¿cómo son los procesos de ganancia y pérdida de carbono? Cuando nosotros vemos un proceso, vemos que, por ejemplo, cuando se cosecha o se poda, digamos, cuando hablamos de cosecha hablamos de una acción forestal o una poda para un frutal, por ejemplo, se remueven lo que es el dióxido de carbono captado por la naturaleza. Para esto existe lo que se denomina la metodología de ganancia y pérdida que establece el IPCC, que lo que establece es este balance entre lo que se capta y lo que se remueve producto de determinadas acciones culturales o acciones forestales. Entonces, el cambio, básicamente lo que se determina es el cambio de carbono para un determinado año, analizando este flujo de ingresos y salidas que tiene la actividad. A su vez, también se tiene en cuenta cuál es el cambio en el uso de suelo. Si ha habido un cambio en el uso de suelo, también impacta sobre las emisiones. Y si hay incendios o pérdidas relacionados con alguna otra proceso que se haya generado o cualquier otro incidente que se haya generado, también se emiten otros gases de efecto invernadero que aumentan más el desempeño negativo en relación a la huella de carbono. Entonces, para esto, el IPCC tiene un manual que establece directrices sobre cómo establecer los inventarios nacionales de gases de efecto invernadero, orientados fundamentalmente a lo que es la remoción de emisiones, que está basado en el incremento anual de las existencias de carbono, que también tiene en cuenta lo que son la reducción anual de existencia de carbono,
y que para entender cuáles son las capturas, las absorciones, se tienen en cuenta diferentes factores que tienen que ver con la relación fitogeográfica donde se encuentra implantado, digamos, en este caso una forestación, la proporción de biomasa en la raíz y la fracción de carbono en esta biomasa, porque no siempre la fracción de carbono obedece la misma ecuación, digamos. Bueno, y después se hace un ajuste en función de las características propias del lugar y los manejos forestales que se realizan. Entonces, este es un ejemplo de un cliente también nuestro, que tampoco tiene datos reales, en donde, bueno, Papel Prensa, que es una empresa que hace papel justamente para prensa, ahora están cambiando un poco su core business, pero bueno, ¿cuáles son las captaciones que tuvieron? Dependiendo de la densidad promedio, el tipo o los valores de las tasas de crecimiento anuales de las especies seleccionadas y el grupo de especies con el cual se está realizando la captación. Entonces, por ejemplo, Papel Prensa no solamente mide las emisiones producto de la conversión o de la deforestación que hacen, la deforestación controlada, ¿no? Porque hacen deforestación y forestación constante, sino que también entienden cuál es la captación que han tenido los cultivos forestales durante el ciclo de plantación. Y después también evaluamos lo que se denomina el carbono retenido en productos. Entonces, cuando se hace una evaluación de huella de carbono, también se entiende que hay productos que siguen reteniendo el carbono independientemente de que han sido removidos, digamos. Entonces, los papeles, los muebles, los postes o los durmientes es un ejemplo del carbono retenido en los diferentes productos que nosotros utilizamos. O sea, que no tienen cambio del balance de carbono a nivel global. Entonces, hasta aquí vimos cuál es el proceso de medición, cuál es el proceso de reducción, y la tercera etapa que vamos a analizar es la compensación. Los mecanismos de compensación pueden ser muy variados, hay diferentes tipos. Este que mostramos es, por ejemplo, un mecanismo que utiliza un cliente nuestro, que es Tarjeta Naranja, Naranja X, en donde ha hecho un convenio con Banco de Bosques, donde Banco de Bosques lo que hace es, por acciones de conservación, se tiene un costo por metro cuadrado de selva misionera que se conserva. Entonces, esto es un mecanismo que está aceptado dentro de lo que se llama el Mecanismo de Desarrollo Limpio de las Naciones Unidas, que es la conservación. Otro mecanismo de compensación, perdón, quizás no expliqué esto. Cuando yo ya he contemplado todas las emisiones de gases de efecto invernadero, toda la huella de carbono que yo tengo, el siguiente paso es mitigar, es decir, reducir esa huella de carbono. ¿Se acuerdan que hablábamos de pesarnos y después decir, bueno, ¿cuánto quiero bajar de peso? Pero va a llegar un momento en el cual ya no puedo bajar más de peso porque claramente no tengo posibilidad de seguir bajando de peso. A partir de eso aparecen los mecanismos de compensación que me permiten acercarme lo más posible a ser net cero o a ser neutro en carbono. Entonces ese era un paso que quizás me lo salté. Otra opción para compensar es la forestación. Dentro de la forestación no es tan fácil como plantar un árbol y me voy, sino que existe también esta forestación, bueno, se puede, tanto la forestación como la conservación, existen diferentes mecanismos que se establecen dentro de los mecanismos de desarrollo limpio de las Naciones Unidas y diferentes protocolos, diferentes certificaciones. Entre ellas existen, las más habituales son Gold Standard y Berra, son las más conocidas, en donde no hago planto el arbolito y me voy, sino que tengo que comprometerme a que este árbol se encuentre en pie durante una X cantidad de tiempo y que si existiesen fallos, digamos, en la plantación, también me tengo que comprometer a replantar el fallo que tiene esta plantación. Otra, bueno, diferentes opciones de reforestación de espacios públicos pueden ser con... Esto también es un concepto que es interesante, a diferencia de lo que es la huella hídrica, que la compensación, si es que se habla así como un concepto grande, se tiene que realizar en la cuenca hídrica
de donde se extrajo el agua, en la huella de carbono yo puedo compensar en cualquier lugar, porque se considera que la composición atmosférica se vería afectada de igual manera, compense acá o compense en la China o compense en Nigeria. Después de pasar el proceso de medición, de medición, de reducción y de compensación, pasamos a la etapa de comunicación. Nosotros, todo lo que no se comunica no se realiza. Para eso existen diferentes formas de hacer la comunicación, por ejemplo, lo que se denominan reportes integrados de sostenibilidad, digamos, de una memoria que está alineada a diferentes aspectos relacionados con la empresa, y ahí se puede utilizar, siguiendo una metodología de GRI, cómo se puede hacer la comunicación para mis diferentes grupos de interés o stakeholders. Otra forma de hacerlo para las empresas que cotizan en bolsa es, por ejemplo, el Carbon Disclosure Project, que es para que los inversores que ponen dinero en mi negocio entiendan qué acciones estoy haciendo y cómo estoy tratando de reducir mi huella de carbono en el tiempo y cómo va a verse afectado mi negocio o el dinero que yo pongo producto de este. Otra forma de comunicar, por ejemplo, esto es una infografía que lleva adelante Allianz, donde comunica la cantidad de dióxido de carbono por empleado, la cantidad total, y cómo estuvo distribuido por alcance la huella de carbono y cómo ha ido siendo la evolución por empleado en un ratio específico, en un indicador que les hace sentido a una empresa como es Allianz, de su huella de carbono. Otra forma de mostrar es medir la huella de carbono y comunicar, por ejemplo, un evento. Este fue un evento que se hizo en Madrid, que es Sustainable Brand, o sea, evento de marcas sostenibles, donde se evalúa cuál es la huella de carbono que tiene justamente el evento, producto de la movilidad, de la comida, del traslado de los speakers, etcétera, etcétera. Otra forma de comunicar es la que hace San Miguel, que es uno de los proveedores justamente de Andina, de Coca-Cola, donde comunica dentro de su memoria de sostenibilidad cuál ha sido la huella de carbono, cuál ha sido el producto de qué es su huella de carbono, y también comunica la huella hídrica dentro de sus impactos. Otra forma de comunicar es la que hace Natura, que desde el 2007 tiene un certificado de carbono neutralidad. Natura es una empresa sumamente comprometida, así que si compran productos Natura, en buena hora, porque hace muchísimas acciones. Por ejemplo, cambiar la flota de distribución para que tenga otro material a partir de biocombustibles, y de esta manera tener un mejor desempeño global de todas sus actividades. Y por último, para hacer un repaso general, vamos a analizar cuál es el ciclo general de medición de huella de carbono de una organización. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es la cuantificación de la huella de carbono, es me peso en mi balanza o me saco una fotografía a ver qué tan despeinado estoy. A partir de esto, establezco objetivos de reducción, que lo ingreso dentro de un plan estratégico para mi organización, ¿sí? Un plan estratégico porque muchas veces tiene que estar alineado a presupuestos que tienen que estar aprobados. Después lo comunico a mis diferentes grupos de interés, stakeholders. Después realizo la ejecución de este plan estratégico y todos los años, o cada 2 años, depende de los ciclos de medición, dependen de las empresas, se tiene que volver a hacer una cuantificación de huella de carbono para que entendamos todo este ciclo, qué resultado ha tenido. Un proceso que es iterativo en el tiempo. Bueno, hasta acá un poco lo que es la presentación. La idea ahora es que abramos un poco el debate. Si tienen dudas, aquí estamos para resolverlas. Andrés, yo tengo una consulta. Sí, decime. No me quedó muy claro cuando dijiste que hay objetos como los muebles, los diarios y todo eso que retienen la absorción de carbono, algo así, si podés aclararme un poquito ese tema. Bien, bueno, básicamente es así. Yo tengo, o sea, si yo la madera, por ejemplo, que utilicé, me aseguro
que no cambia el uso de esa madera, digamos, y que se mantiene en el tiempo, significa que esa captación de carbono que ha tenido la madera en ese tiempo, digamos, para la fabricación, va a estar retenida ahí. No va a entrar dentro de lo que se llama el ciclo natural del carbono, por ejemplo, que es el que tienen las podas, ¿sí? Cuando vas a hacer una poda de un árbol, entra dentro de lo que se denomina el ciclo natural del carbono, lo está removiendo y bueno, se considera que se emite y se absorbe la misma cantidad en el mismo año calendario. En caso de que mantengas esta absorción, inclusive hay certificados de absorción, certificados de absorción de carbono, donde se mantienen, donde vos podés, y están también desarrollados dentro de los mecanismos de desarrollo limpio, donde vos certificás que ese carbono ha sido absorbido y que lo estás manteniendo con el uso que le estás dando para el cual fue diseñado, ¿sí? Entonces, de esa manera estás logrando de otra manera hacer una absorción del carbono. Andrés, pero para la producción de ese objeto, ya sea el mueble o el papel, el diario, también se producen emisiones de carbono. Entonces, ¿cómo sería eso? Bueno, por eso, porque lo que decíamos, lo que se miden son absorciones y remociones, ¿sí? Entonces, pues ahí estás certificando una remoción y estás, a su vez, teniendo una emisión. No significa que mantener el carbono absorbido en el tiempo te haga que seas neutro en carbono. Eso no es así. Significa que en ese balance contemplaste las remociones y las absorciones, ¿sí? Y las emisiones, perdón. Las remociones y las emisiones. Si soy capaz de certificar este proceso y esta conservación del carbono en el tiempo, sí. Sí, ahí hay diferentes cosas, digamos. A ver, la inversión en energías renovables es costosa, cada vez menos, cada vez más económica, inclusive, no sé, el kilovatio instalado de energía fotovoltaica ha ido cayendo de forma bastante abrupta, digamos, en relación a lo que eran los principales o los años iniciales, digamos, del kilovatio de potencia instalada. Por otro lado, ya hay mecanismos nacionales, como es la ley 27.191, que es la ley de fomento de las energías renovables, que tiene un ánimo de acompañar este compromiso de Argentina en pos de reducir las emisiones, y eso hace que nosotros, en principio, si estuviesen bien implementadas, y bueno, etcétera, que es largo de discutir, nos permitiría a todos ser consumidores de una materia energética que fuese de base más renovable y cumplir con los objetivos de llegar al 25% para el 2026. Pero después hay acciones en el día a día que nosotros podemos hacer desde la selección de un proveedor, desde la selección de un tipo de papel, ¿sí? Como vos decías recién, desde entender cuál es el ciclo de vida del producto que estoy comprando y eso no tiene mucho sentido seguir comprando cosas que se pueden adquirir a nivel local, que me la hago traer específicamente para un paquetito y que tenga una logística X. Nada, son elecciones del día a día que van atadas a la educación, que van atadas a la educación ambiental, pero que en las nuevas generaciones ya lo tienen, o sea, bueno, yo no sé si es porque yo me dedico a esto o qué, pero mis hijas, por ejemplo, lo tienen sumamente interiorizado y ya toman acciones en ese sentido. Y de pequeñas acciones que también hagamos en nuestra casa, apagar luces, no estar de manga corta en una casa en invierno, porque en ningún lugar del mundo se realiza. Los mecanismos de retroalimentación tienen que reflejar costos reales, digamos. O sea, esto aquí estamos un poco mal acostumbrados al cuidado de los recursos. Tendríamos que acostumbrarnos de otra manera. Tenemos que usar de alguna manera la economía de nuestros abuelos. Nuestros abuelos no tenían la disponibilidad de recursos que tenemos nosotros cada vez lo vamos a tener menos disponible, y lo tenían incorporado, o sea, nadie estaba con una luz prendida si no estaba utilizándose, o
o en manga corta con 2 grados bajo cero afuera. ¿Sí? Son cosas que evidentemente tenemos que cambiar desde la forma en que consumimos, producimos y generamos residuos. Sí, existen un montón de servicios de logística de última milla que se llaman, que inclusive también están muy implementados en otras partes del mundo, que tienen doble efecto. Por un lado, evitan la congestión en las ciudades, que eso tiene ya un efecto de per se, digamos, y son mucho más eficientes en cuanto a las emisiones generadas. Lo que pasa es que, dependiendo de cómo se implemente, tiene efectos o no. Por ejemplo, aquí en Argentina, con la matriz energética actual, un poco la controversia tiene que ver con la electrificación de los servicios, por ejemplo, de los vehículos. Si vamos a tomar energía de una matriz energética que se basa en combustibles fósiles para electrificar los vehículos, bueno, no sé hasta qué punto tiene sentido. Entonces tenemos que pensar justamente en toda la realidad y entender realmente cuál es el impacto que tiene. Muy bien. Lo esperamos para la próxima y de nuevo agradecerles el tiempo y el espacio.